Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este nuevo video programa de El Túnel del Miedo. Bien, esta noche, estimados amigos, vamos a hacer algo de historia. Porque muchas veces hay que hacer historia para poder llegar a la verdad de lo que pasó con ciertos acontecimientos que ocurrieron en el pasado, ¿correcto? ¿Se entiende? Bien. Hoy vamos a hablar sobre el hundimiento del famoso transatlántico Titanic. Hace pocos días atrás, o sea, más exactamente el día 15 de abril pasado, se han cumplido 102 años del hundimiento de este famoso transatlántico de pasajeros, y la mayoría de la gente se ha tragado, por decirlo así, la versión de que el Titanic chocó contra un témpano de hielo que abrió parte entonces de el casco del barco, y el barco se hundió por esa razón. Esa es la versión que prácticamente todo el mundo, o la mayor parte del mundo, le han hecho creer. Pero ¿qué dirían ustedes si yo les dijera de que en realidad el Titanic fue hundido por un objeto volador no identificado submarino? O sea, un OSNI, objeto submarino no identificado. Usted me dice, bueno, está loco, no imagine cosas, Ricky, no imagine cosas, porque eso no pasó, porque lo que realmente pasó es que chocó con un témpano de hielo y entró agua en el casco y se hundió. No es verdad. Y yo voy a presentar pruebas, como siempre lo hago en todos mis videos, para demostrarles a ustedes que el Titanic no se hundió porque chocó contra un témpano de hielo, sino que se hundió por los disparos láser de un objeto volador no identificado. En este caso sería un objeto submarino no identificado. Vamos a presentar pruebas, y hay un científico que estudió, pero a la perfección, por qué razón se hundió realmente el Titanic. Lo que pasa que si hubieran dicho la verdad, estamos hablando de 1912, si hubieran dicho la verdad, en primer lugar, la gente no le iba a creer, no iba a creer de por qué se hundió el Titanic, y en segundo lugar, que esto fue una gran humillación para la Marina Mercante de Inglaterra y para la Marina de Guerra también de Inglaterra, porque el Titanic en 1912 era el equivalente, por ejemplo, a la construcción de un submarino nuclear, por ejemplo, o a la construcción actual de realmente un portaaviones nuclear estadounidense. Para 1912, entonces podríamos decir que el Titanic tenía realmente una tecnología que asombraba. ¿Por qué? Les explico. Era un barco de 800 pies de largo, o sea, era el barco más grande construido para esa época, y arrastraba nada más y nada menos que 46.362 toneladas, y tenía 3 hélices propulsoras, para que ustedes tengan entonces una idea de la tecnología de avanzada que ya existía en 1912. Por esa razón le pusieron Titanic. Acá tenemos una fotografía en blanco y negro de lo que realmente fue este majestuoso, por decirlo así, transatlántico, que fue el orgullo de la Marina Mercante entonces inglesa. Pero bueno, este video va a durar un poco, bastante, como media hora más o menos, para poder explicarles a ustedes realmente qué fue lo que pasó con el Titanic. Pero el Titanic realmente
fue hundido por un ovni. Pero previamente les comento, vamos a hacer un poquitito de historia, como dije antes, porque el Titanic zarpó entonces un 10 de abril de 1912 del puerto de Southampton, así es, aquí tenemos un mapa, tenía que hacer la trayectoria de Southampton hasta Nueva York, para que ustedes tengan una idea. Cuando estaba más o menos a unos 600 kilómetros de Nueva York, en el mar abierto, fue hundido. Así que, bueno, como les decía, zarpó entonces un miércoles 10 de abril de 1912 de Southampton para Nueva York. ¿Y qué fue lo que pasó? Sorpresivamente tuvieron que anunciar el hundimiento en su viaje inaugural de el Titanic, uno de los barcos realmente más grandes en 1912, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Su capitán era entonces este señor que está acá, llamado entonces Edward John Smith, un capitán muy avesado, con muchísima experiencia. Acá tenemos otra foto en color del capitán, entonces Edward Smith, que es el que comandaba entonces el Titanic en ese momento, estamos hablando en 1912. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó realmente con el Titanic? Bueno, sorprendentemente existe nueva evidencia que indica que el SS Titanic fue atacado y hundido, escucharon bien, en 1912, cerca de Terranova, por disparos láser, desde un ovni submarino o objeto submarino no identificado. Un equipo de expertos científicos ha concluido que la lluvia de disparos de láser contra el Titanic envió al crucero de lujo de más de 800 pies de largo a una tumba de agua con una pérdida de más de 1.500 vidas. Con exactitud y lamentablemente el Titanic entonces se hundió y sufrieron la vida o la pérdida de la vida 1.514 personas. Muchísima gente murió en las aguas frías del Atlántico, por decirlo así, y se salvaron de las 2.223 personas que viajaban como pasajeros en el Titanic, se salvaron solamente 709. ¿Por qué se salvaron tan pocas personas? Porque parece ser, o se creía, por decirlo así, en ese tiempo, que ese barco era inundible. ¿Por qué? Porque tenía un doble casco. No tenía un casco solo, tenía un doble casco que protegía de cualquier avería al barco y que prácticamente era imposible de ser hundido. Entonces, como pensaban que jamás podría ser hundido, fue provisto de muy pocos botes salvavidas, aunque los botes eran grandes, entonces no cubrían la capacidad para albergar a los 2.223 pasajeros del barco, para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Entonces, por esa razón murieron 1.514 personas, vuelvo a repetir, solamente 1.514 personas se murieron y se salvaron 709. Pero bueno, el Titanic se hundió entonces un 15 de abril a las 2:20 de la mañana. Miren ustedes cómo he estudiado el caso, que hasta sé exactamente a qué hora se hundió. Un
15 de abril a las 2:20 de la mañana y se fue aproximadamente a pique en 45 minutos. Realmente fue muy breve, apenas hubo tiempo para de alguna manera evacuar el barco que ya se estaba hundiendo. ¿Y qué pasó? Cuando la mitad del buque ya estaba hundida, les comento, acá tenemos un gráfico de lo que realmente ocurrió con el Titanic. El gran peso del agua que llenaba entonces la primera parte del barco, o sea, la proa, el barco se partió por la mitad y realmente se hundió. Por lo tanto, una mitad quedó en un lugar y otra mitad quedó en otro lugar. Posteriormente, llegó a una profundidad de 4.685 metros. Prácticamente no existía tecnología para rescatar el barco, y aparte el barco ya era inutilizado porque estaba partido en dos partes por el peso del agua. Pero el tema es el siguiente: ¿qué fue con exactitud lo que hundió al Titanic? Acá tengo unas fotografías. Esta es una de las escaleras que ascendía al primer piso. Realmente estaba dotado de camarotes de lujo. Acá tenemos lo que es el interior de uno de los camarotes de primera, y también había camarotes de segunda y de tercera clase. Realmente era un barco, pero fenomenal, por decirlo así. Era un gran barco, un gran barco. Acá tenemos otra vista de lo que es, o lo que fue en su momento, el café de primera clase del Titanic. Vemos lo amplio e inmenso que eran algunos de los ambientes del Titanic, para que ustedes tengan una idea de lo hermoso que realmente fue este barco, porque realmente va a quedar en los anales de la historia el hundimiento del Titanic. Lo que lamento muchísimo es que no le hayan dicho la verdad a la gente del hundimiento entonces del Titanic, porque les comento, siempre nos mienten, y eso es lo que a mí me disgusta, que no le digan la verdad a la gente de lo que realmente pasó con el Titanic. Pero aunque hubieran dicho la verdad, les comento que en ese tiempo, en 1912, si le hablábamos de ovnis a la gente, le hubieran dicho que no, discúlpeme, usted realmente está loco, no hable más de eso, porque, bueno, pero el tema es el siguiente: el hielo jamás puede cortar el acero del casco de un barco, porque ese barco prácticamente era casi un rompehielos. Nunca podría cortar el hielo el acero del casco del Titanic, para que ustedes tengan una idea. Si hubiera chocado con una roca sería otra cosa, pero no chocó, dicen, con una roca, sino que chocó con un inmenso iceberg, con un inmenso témpano de hielo, que no se sabe por qué razón dicen que no lo vieron, y cuando lo vieron estaba ya encima, porque el choque fue de noche, no fue de día. Entonces, por esa razón dicen que entonces el Titanic se hundió. Pero todavía no presenté las pruebas que les voy a mostrar en breve sobre por qué realmente se hundió un barco que para la época tenía la mayor tecnología, por decirlo así, ¿no? Era realmente un gran barco, una proeza, por decirlo así, de la construcción en esa época. Así que les comento lo que este señor, el físico llamado Joseph Hostetler,
investigó con un gran equipo de científicos compuestos por más de 10 personas. Dice, hemos descubierto 3 enormes agujeros en el lado de estribor del buque por debajo de la línea de flotación, dijo el notable físico Dr. Joseph Oesterle en una conferencia de prensa. Hemos concluido que los agujeros solo podrían haber sido hechos por un rayo láser disparado desde una nave submarina, añadió entonces Oesterle. Y ahora sí vamos a estar mostrando unas fotografías de los agujeros extraños. Esta es una fotografía de una parte del casco del Titanic donde se ve claramente el espesor que tenía el casco. Si usted vemos arriba a la izquierda, vemos que el espesor del casco, que por lo menos eran de 10-15 centímetros de espesor o más, pero vemos un agujero tremendo con un corte muy extraño que ya está oxidado, y esto no pudo haber sido producido entonces por el choque contra un témpano de hielo. La fotografía ya es bastante antigua. ¿Por qué? Porque vemos acá que hay corales, por ejemplo, y los bordes del agujero están muy deteriorados y oxidados. Pero bueno, acá está la prueba. Encontraron en el casco 3 agujeros gigantes, como de 3 o 4 metros de diámetro, que fue por donde entró el agua y se inundó entonces el transatlántico, y por esa razón se fue a pique en nada más y en nada menos que en 45 minutos. Por esa razón murió tanta gente también. No hubo tiempo de evacuar en 45 minutos a las 2.223 personas que eran las que estaban en ese barco. Esa fue otra de las razones importantes. Y les comento de que, bueno, esto fue lo que quedó realmente del Titanic. He conseguido algunas fotografías submarinas del Titanic, por ejemplo, que están a 4.600 metros de profundidad. A la izquierda arriba vemos entonces un submarino para muy grandes profundidades, que sacó algunas fotos de lo que queda del Titanic. Entonces acá vemos la proa, que está también partida y semi hundida en el lecho marino. Vamos a ver entonces ahora alguna fotografía. Acá vemos otro agujero más. Acá vemos otro agujero más que se ha encontrado en el casco del Titanic, que aparentemente no fueron producidos por el choque contra un témpano de hielo, para que ustedes tengan entonces una idea de lo que estamos realmente hablando. Pero bueno, les comento una cosa, de que hay más información acerca de por qué se hundió el Titanic. Oesterle encabezó un equipo internacional de 10 miembros científicos y llegó a la conclusión de que una nave espacial capaz de operar bajo el agua fue la responsable del desastre del Titanic, así como el hundimiento de otros 2 barcos que fueron atacados 2 o 3 días antes, y de un tercer ataque a un barco de arrastre griego en la misma zona del Atlántico Norte a mediados de abril de 1912. El barco sueco llamado Angelons Bay perdió contacto por radio con el mundo exterior después de que su capitán informó haber visto un misterioso objeto en forma oval flotando hacia el lado del puerto a las 13 horas del día 13 de abril, un día antes del desastre entonces
de el Titanic. El capitán de la nave informó que una extraña nave aterrizó en el mar a unos 1000 metros de distancia y rápidamente se sumergió. Esa fue la última comunicación de la nave, dijo Hostetler. Nuestros buzos descubrieron los restos del Angelus en una bahía en el fondo del mar frente a la costa de Groenlandia. Escuchen bien, su casco tenía nada más y nada menos que 6 agujeros láser por debajo de la línea de flotación. A las 15:30 del 14 de abril, el capitán del pesquero de arrastre ruso, Padajuns Yausté, radió que fue atacado por una aeronave de aspecto extraño con la capacidad de maniobra en el aire y también bajo el agua. La nave, dijo, estaba disparando rayos de luz mortales de color azul. Su último comunicado fue recogido por un radioaficionado en Islandia. Dijo Hostler, el Jaunet Paduhu nunca llegó a su destino, se hundió. El pesquero de arrastre griego Constantino, otra víctima más del ataque OVNI, arribó averiado al puerto de Terranova poco antes del amanecer, el día 15 de abril, menos de 24 horas después del trágico naufragio del Titanic. El capitán, llamado Aris Nikolaidis, que lamentablemente no pude conseguir ninguna foto de este capitán, informó de que su barco había sido atacado, escucharon bien, atacado por un ovni extraño que derritió literalmente su barco. Dijo Hostetler, 16 miembros de la tripulación dieron versiones idénticas del ataque, pero no hubo ningún registro de que sus historias hayan sido investigadas. Hostetler cree que el fatal destino de otros buques fueron olvidados, yo diría totalmente olvidados, porque el mundo se centró en el hundimiento del Titanic y el hundimiento de este barco fue el que se llevó prácticamente entonces todo el protagonismo, por decirlo así, del hundimiento entonces del Titanic, y es muy lógico realmente pensar en esa hipótesis o en esa teoría, porque vemos de que realmente se habló solamente del hundimiento del Titanic. Y acá tenemos, como dije antes, la evidencia. Esta fotografía fue tomada a 4.650 metros de profundidad y es de parte de el casco del Titanic, donde se ve claramente que hay un agujero tremendo causado por uno de los disparos láser de un objeto submarino no identificado, que fue el causante, por decirlo así, del hundimiento del Titanic. El mayor barco de pasajeros de esa época, estamos hablando entonces del año 1912. Pero bueno, yo voy al hecho, estimados amigos, estimados televidentes, de que nunca se nos dijo la verdad y que nos siguen mintiendo sobre muchísimas cosas que han pasado, y estamos hablando de algo que pasó hace 102 años atrás, pero es el día de hoy que la mayoría de la gente cree que el Titanic se hundió, como dije antes, porque chocó contra un gigantesco iceberg, y no es así. No es así. Fue hundido entonces por un objeto volador no identificado, y quiero recordarles a ustedes que mediten sobre las pruebas presentadas y sobre las investigaciones que hizo Hostetler, un físico que invirtió muchísimo dinero para averiguar por qué razón se había hundido entonces el Titanic en 1912.
créalo o no. Usted decide. Yo he presentado las pruebas. Yo he presentado las pruebas de por qué fue hundido el Titanic. Bueno, hasta acá fue todo, así que pasen muy buenas noches y será hasta el próximo video programa de El Túnel del Miedo. Vamos a presentar pruebas y hay un científico que estudió, pero a la perfección, por qué razón se hundió realmente el Titanic. Lo que pasa que si hubieran dicho la verdad, estamos hablando de 1912, si hubieran dicho la verdad, en primer lugar la gente no le iba a creer, no iba a creer de por qué se hundió el Titanic, y en segundo lugar que esto fue una gran humillación para la marina mercante de Inglaterra y para la marina de guerra también de Inglaterra, porque el Titanic en 1912 era el equivalente, por ejemplo, a la construcción de un submarino identificado, submarino, o sea, un OSNI, objeto submarino no identificado. Usted me dice, bueno, está loco, no imagine cosas, Ricky, no imagine cosas, porque eso no pasó, porque lo que realmente pasó es que chocó con un témpano de hielo y entró agua en el casco y se hundió. No es verdad. Y yo voy a presentar pruebas, como siempre lo hago en todos mis videos, para demostrarles a ustedes que el Titanic no se hundió porque chocó contra un témpano de hielo, sino que se hundió por los disparos láser de un objeto volador no identificado, en este caso sería un objeto submarino no identificado. Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a este nuevo video programa de El Túnel del Miedo. Bien, esta noche, estimados amigos, vamos a hacer algo de historia, porque muchas veces hay que hacer historia para poder llegar a la verdad de lo que pasó con ciertos acontecimientos que ocurrieron en el pasado, ¿correcto? ¿Se entiende? Bien. Hoy vamos a hablar sobre el hundimiento del famoso transatlántico Titanic. Hace pocos días atrás, o sea, más exactamente el día 15 de abril pasado, se han cumplido 100 años nuclear, por ejemplo, o a la construcción actual de realmente un portaaviones nuclear estadounidense. Para 1912, entonces podríamos decir que el Titanic tenía realmente una tecnología que asombraba. ¿Por qué? Les explico. Era un barco de 800 pies de largo, o sea, era el barco más grande construido para esa época y arrastraba nada más y nada menos que 46.362 toneladas y tenía 3 hélices propulsoras, para que ustedes tengan entonces una idea de los 2 años del hundimiento de este famoso transatlántico de pasajeros. Y la mayoría de la gente se ha tragado, por decirlo así, la versión de que el Titanic chocó contra un témpano de hielo que abrió parte entonces de el casco del barco y el barco se hundió por esa razón. Esa es la versión que prácticamente todo el mundo, o la mayor parte del mundo, le han hecho creer. Pero ¿qué dirían ustedes si yo les dijera de que en realidad el Titanic fue hundido por un objeto volador no